Versiones de la Biblia. Muchas bendiciones, continuamos con nuestro curso Toma tu Biblia y para la lección del día de hoy vamos a hablar acerca de las versiones de la Biblia. Existen muchísimas versiones de la Biblia, pero en este video y en este estudio vamos a tratar algunas de las más populares e importantes. Como hemos visto anteriormente, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, con algunas partes en arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, con algunas partes en arameo también. La Septuaginta. Antes que Jesús naciera, los judíos ya habían visto la necesidad de traducir el Antiguo Testamento al griego, principalmente por la cantidad de judíos que vivían fuera de Jerusalén que crecían hablando griego. Por eso se dedicaron a traducir todos los libros canónicos, incluyendo otros libros históricos importantes para la cultura judía. Y a esa traducción se le conoce como la Septuaginta o la versión de los 70. Es importante notar que los libros canónicos son aquellos libros considerados como inspirados por Dios. Los libros que no fueron inspirados se les conoce comúnmente como deuterocanónicos, o sea, de segundo canon, o en algunos casos apócrifos, es decir, libros falsos. Los apócrifos son los libros que no fueron escritos por sus autores originales. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro es un libro apócrifo que no fue escrito por Pedro. Desde el punto de vista teológico, solo debe existir un canon. Por eso un segundo canon o libros deuterocanónicos no es algo aceptado por la mayoría de teólogos. Es muy probable que la versión de la Septuaginta haya sido la utilizada por Pablo para hablar de Cristo en Asia Menor. Se sabe también que fue usada por los escritores de los evangelios para citar pasajes del Antiguo Testamento, ya que los evangelios se escribieron en griego. Hoy en día tenemos manuscritos de la Septuaginta que datan del siglo II a.C., el texto masorético y los rollos de Qumrán. En los primeros años del cristianismo, un grupo de judíos hicieron una recopilación de todo el Antiguo Testamento en hebreo. A ese texto se le llama el texto masorético. Recibe el nombre de un grupo de judíos llamados masoretas. Este texto ha sido y sigue siendo la base de muchas Biblias hoy. Muchos cuestionaban este texto por ser post-cristiano, es decir, se recopiló después de Jesucristo. Los manuscritos que tenemos datan de los siglos VIII al XII después de Cristo. Pero en 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto, también llamados los manuscritos de Qumrán. Esta era una colección hecha por unos judíos de los esenios. Estos manuscritos datan de 150 años antes de Cristo. Al comparar el texto masorético con los manuscritos del Qumrán, lo cual son más de 1000 años de diferencia, las diferencias en el texto fueron increíblemente pequeñas, entre 1 y 2% en total, comprobando así la fiabilidad de los manuscritos bíblicos. El Códice Vaticano. El Códice Vaticano es considerada la Biblia más antigua que existe, puesto que contiene todo el Antiguo y Nuevo Testamento en griego en un solo libro. Eso no significa que son los manuscritos más viejos, como ya vimos anteriormente, sino que es el libro más viejo con toda la Biblia completa. Se le llama códice porque todas las palabras en griego están escritas en mayúsculas y sin espacios, lo cual era común en la época. Este documento data del 300 al 325 después de Cristo. Se le llama Vaticano porque ese es el lugar donde se encuentran actualmente. Por muchos años el Vaticano prohibió el acceso al manuscrito, permitiendo visitas breves de unas cuantas horas o pocos expertos por varias décadas, lo que hizo que salieran teorías de conspiración de que el Vaticano esconde la Biblia más vieja en una bodega. Sin embargo, hoy en día es accesible para leerla en internet. Otros códices importantes son el Códice Alejandrino del siglo V y el Códice Sinaítico del siglo IV. La Vulgata Latina. Cuando la Iglesia Católica le pide a Jerónimo hacer una traducción de las Escrituras al latín, este utiliza principalmente la traducción del Antiguo Testamento en griego de la Septuaginta y manuscritos del Nuevo Testamento en griego. A esta versión se le conoce como la Vulgata Latina. Esto porque fue traducido al latín común del pueblo y no al latín clásico. Jerónimo incluyó dentro de esta versión algunos libros deuterocanónicos existentes en la Septuaginta. Cada fragmento que Jerónimo traducía debía ser aprobado por la Iglesia Católica, aunque ellos no tenían el mismo conocimiento de los idiomas originales como Jerónimo. El Textus Receptus. Durante la Edad Media,
El teólogo holandés Erasmo hizo una recopilación de los manuscritos en griego que tenía accesible en ese momento. Con la nueva imprenta se publica todo el Nuevo Testamento en griego, donde las páginas estaban divididas en dos columnas. Una columna tenía el texto en griego y la segunda columna la tenía en la Vulgata latina. A esta versión se le llama el Textus Receptus o texto recibido. La gente ahora podía comparar la Vulgata latina con el griego original recibido. Esto produjo un gran escándalo porque la gente empezó a comparar los dos textos y a darse cuenta que la traducción de Jerónimo contenía errores. Erasmo, sin embargo, fue astuto porque negó ser protestante y mantenerse fiel a la Iglesia Católica. Sin embargo, el daño ya se había hecho y esto despertó la curiosidad de muchas personas. Los manuscritos en griego usados por Erasmo para su Textus Receptus eran de los siglos VII al IX aproximadamente. Lastimosamente, Erasmo no llegó a conocer los más antiguos códices del Vaticano. Alejandrino o Siriaco, puesto que esos manuscritos no fueron descubiertos sino hasta el siglo XVIII y XIX. Esto genera cierta polémica hoy en día porque algunos prefieren Biblias traducidas del Textus Receptus, mientras que las versiones más nuevas se basan de los manuscritos más antiguos que ahora tenemos. La Biblia de Lutero. Martín Lutero, un monje reformista, se inspira por la publicación de Erasmo y empieza a trabajar en una traducción al alemán utilizando el Textus Receptus para el Nuevo Testamento y el texto masorético para el Antiguo. En 1522, Lutero publica la Biblia al idioma del pueblo y provoca un revuelo en toda Europa, inspirando a gran cantidad de traductores de la Biblia. La Biblia de Lutero fue base para la traducción del Nuevo Testamento al inglés de William Tyndale. La Biblia Reina Valera. En 1569, Casiodoro de Reina hace una traducción de la Biblia al español. A esta Biblia se le conoce como la Biblia del Oso. Casiodoro utilizó el Nuevo Testamento en griego de Erasmo y el texto masorético. Luego en 1602, Cipriano de Valera hace una revisión de esta Biblia y se le llama la Biblia del Cántaro. Más adelante esta Biblia pasa a ser llamada la Biblia Reina Valera. Otras Biblias antiguas en español no tan populares son la Biblia Alfonsina de 1280, traducida de la Vulgata latina al español, y la Biblia del Alba de 1430, traducida del texto masoreta. Hay que recordar que la mejor traducción es la que se hace del texto original en hebreo y griego al idioma español. Las traducciones del latín al español o de español a otro idioma no son la mejor en la práctica. Normalmente estas versiones son poco comunes. Biblias modernas. La Biblia Dios habla hoy, de 1979, es una publicación de las Sociedades Bíblicas Unidas, buscando reconciliar las diferencias con la Iglesia Católica. Esta es una versión dinámica, es decir, no es muy literal, por lo que algunos pasajes pueden llegar a traducirse con una dosis de interpretación. La Nueva Versión Internacional de 1979 es una traducción dinámica. Es una Biblia para fácil lectura a los nuevos creyentes. La Biblia de las Américas o la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, de 1986. Es una traducción al español hecha por traductores latinoamericanos. La idea de la traducción es utilizar un lenguaje agradable para el lector. Está basada en los textos más antiguos que tenemos del Antiguo y Nuevo Testamento y es muy buena para estudios exegéticos. La Biblia en lenguaje sencillo de 2003 es una Biblia de traducción dinámica, es decir, no es literal, y es muy recomendada para los que quieren leer las historias de la Biblia a los niños. Reina Valera Contemporánea de 2011 es una Biblia que mantiene la belleza de la Reina Valera tradicional, pero actualiza el idioma al español latinoamericano. Es altamente recomendada para jóvenes y personas nuevas en el Evangelio. Y por último, la Biblia de Jerusalén de 2009. Es una muy buena versión de la Biblia, es literal, es decir, se apega lo mejor que puede al texto original. Es una versión católica, pero muy fiel al texto original. Podemos concluir entonces que la mejor versión de la Biblia es la que tú lees, con la que te has familiarizado a la lectura o la que tú empieces a leer. Pero siempre recomendamos que tengas a la mano diferentes versiones para que hagas comparaciones entre textos, que tengas a la mano un diccionario para que busques las palabras que no entiendes su significado y que tengas también a la mano comentarios bíblicos de diferentes autores y diferentes teólogos para que tengas una mejor perspectiva de qué quisieron decir los autores originales en el momento en que se escribió el texto de la palabra de Dios.